Bien, continuamos entonces. El siguiente teorema es muy importante y nos dice lo siguiente, ¿verdad? Para una serie de potencias de la forma c sub n por x menos a a la n, solo hay tres posibilidades. La serie converge únicamente cuando el x es igual a a, en ese caso el radio es cero. La serie converge para todo x, en ese caso el radio es infinito. Y si existe un número positivo tal que la serie converge si el valor absoluto de x menos a menor que r, entonces el radio es r. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo ocurre de que la serie converge únicamente cuando el x es igual a a? Converge únicamente cuando el x es igual a a si el límite de a sub n entre a sub n entre a sub n más 1 entre a sub n valor absoluto es igual al infinito. ¿Cuándo la serie converge para todo x? Pues cuando el radio de convergencia es 0. Y cuando cuando el límite de la razón a sub n más 1 entre a sub n es 0, pues converge para todo x. Y converge para un radio r cuando el límite es igual a una constante l. ¿Ok? Pues bien, veamos entonces un ejemplo, otro ejemplo adicional. Mire aquí, esto es a sub n, ¿verdad? Entonces, el a sub n más 1 será igual a 2 a la n más 1 por n más 1 elevado al cuadrado por x a la n más 1. Entonces procedemos a calcular a sub n más 1 entre a sub n. Y esto es 2 a la n más 1 por n más 1 elevado al cuadrado por x a la n más 1. Y esto es dividido por 2 a la n por n cuadrado por x a la n. Cuando simplificamos nos queda 2 por n más 1 entre n elevado al cuadrado por x. Y luego procedemos a calcular el límite cuando el n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n. Y esto es el límite cuando el n tiende al infinito del valor absoluto de 2x por n más 1 sobre n elevado al cuadrado. Aplicando propiedad de valor absoluto, esto es el límite cuando el n tiende al infinito del valor absoluto de 2x por n más 1 entre n todo elevado al cuadrado. Créanme que este límite vale 1. Y como esto es una constante, pues nos queda valor absoluto de 2x y para que converja esto tiene que ser menor que 1, ¿verdad? Resolvemos esa desigualdad y lo que obtenemos es que 2x es mayor que negativo 1 y menor que 1. Y esto implica de que el x es mayor que menos un medio y menor que un medio. Y este es el intervalo de convergencia. Y el radio, como les dije, es la suma de un medio. Es la suma, ¿verdad? Es menos un medio entre 2. Y esto es igual a un medio. Es el radio. Entonces, les había mencionado, por ejemplo, ahora si yo tomo x igual a un medio, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la suma de n igual 1 al infinito de 2 a la n por n al cuadrado por un medio elevado a la n. Este término se va a cancelar con este y me queda la suma de n cuadrado para n variando de 1 al infinito y obviamente esta serie diverge. Por lo tanto, entonces, en un medio no va a pasar nada, ¿verdad? La serie no va a poder converger. Si usted evalúa el negativo en medio, pues la historia va a ser la misma porque le va a quedar menos 1 a la n por n cuadrado y también va a ser divergente. Ok. Veamos un siguiente ejemplo. Okay. Esto es nuestro a sub n. Entonces el a sub n más 1 será igual a negativo 1 elevado a la n sobre n más 1 por 5 a la n más 1 y todo esto multiplicado por x a la n más 1. Cuando nosotros dividimos a n más 1 entre a sub n, nos va a quedar negativo 1 a la n por x a la n sobre n más 1 por 5 a la n más 1. Y esto, acuérdense que cuando divido por a sub n, se invierten y entonces lo que nos queda es n por 5 a la n
sobre negativo 1 elevado a la n menos 1 por x a la n. Esto es n más 1. Simplificando, pues nos va a quedar negativo 1, ¿verdad? Negativo. Aquí nos queda x, aquí nos queda, en el denominador nos queda 5 por n entre n más 1. Así. ¿Ok? De manera de que cuando yo evalúo el límite, o cuando usted vaya a evaluar el límite, cuando el n tiende al infinito, de a sub n más 1 entre a sub n, esto es el límite cuando el n tiende al infinito, del valor absoluto aplicando directamente propiedades, así, por n entre n más 1. Pero nuevamente, créanme que este límite es 1, y lo que nos queda es valor absoluto de x sobre valor absoluto de 5. Y esto es menor que 1. ¿Qué implica esto entonces? Que el valor absoluto de x es menor que 5, y aplicando propiedad de valor absoluto, tenemos que negativo de x es menor que menos 5 es menor que x menor que 5. Este es el intervalo de convergencia. La longitud del intervalo es 10, por lo tanto el radio es 5, en la mitad de la longitud. ¿Ok? Entonces, pues nada, usted pues sustituye el x por negativo 5 y el x por 5 y veamos qué es lo que sucede. ¿Ok? Pues usted verifique en los extremos qué es lo que pasa. ¿Ok? Este ejemplo se lo dejo para ustedes, para que practiquen. ¿Ok? Voy a resolver este. En este caso, esto es a sub n. ¿Ok? Entonces, el a sub n más 1 va a ser igual a x más 2 elevado a la n más 1 sobre 2 elevado a la n más 1 por logaritmo natural de n más 1. Así. Entonces, cuando usted va a calcular el límite, cuando el n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n, aquí todos los términos son positivos, pues nos queda el límite cuando el n tiende al infinito. Bueno, no simplifiqué, aquí simplifico directamente. Me va a quedar x más 2, ¿verdad? Me va a quedar en el denominador 2, ¿correcto? Y en el numerador me va a quedar el logaritmo natural de n, el logaritmo natural de n más 1, así. Y esto pues va a ser el límite cuando el n tiende al infinito del valor absoluto de x más 2 sobre 2 por el logaritmo natural de n entre el logaritmo natural de n más 1, así. ¿Ok? Aquí esta serie debe empezar en 2, si no, no tiene sentido. ¿Ok? Así. Por lo tanto, entonces, pues calculamos el límite de esto aplicando el hospital, va a ser 1. ¿Ok? Aplica el hospital y su límite es 1. Por lo tanto, esto va a ser valor absoluto de x más 2 sobre 2 y esto tiene que ser menor que 1. Ahora resuelve la desigualdad y nos va a quedar que x más 2 en valor absoluto es menor que 2. Y de aquí nos queda que el x más 2 va a ser mayor que menos 2 y menor que 2. Sumando negativo 2 a cada uno de los términos nos queda que menos 4 es menor que x y menor que 0. Entonces este es el intervalo de convergencia, ¿verdad? El radio es 2 porque la longitud es 4. ¿Ok? Entonces usted puede, pues, sustituir el x por 0. Si usted sustituye el x por 0, le va a quedar 2 a la n, entre 2 a la n se cancela y le queda 1 sobre el logaritmo natural de n. Trate de usar el criterio de la integral para verificar si converge o no. Y cuando el x es negativo 4, me va a quedar negativo 2 a la n. Y ahí me va a quedar una serie alternada. ¿Ok? Usted verifica, por favor.